Muy buenas tardes a la amable audiencia que en este momento se conecta a través de las redes sociales Facebook Live y YouTube Live. Reciban el fraternal saludo del Sindicato del Magisterio de Nariño a través de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, quienes nos hemos encargado de poner sobre la mesa una serie de conversatorios conducentes a que este espacio de aislamiento social, los maestros comprometidos con la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, lo hagamos de la mejor manera, teniendo presente las circunstancias actuales, que por supuesto no son las mejores, dado este confinamiento. La interacción humana se ha reducido, las formas de comunicación han cambiado. En esta tarde tenemos para desarrollar un tema que nos parece pertinente y es el nombre de nuestro conversatorio: ¿a qué tipo de escuela volveremos después de la pandemia? Queremos desarrollar esta pregunta con unos invitados que en este momento les agradezco por haber aceptado la invitación. El escenario lo hacemos para directivos, para maestros, para padres de familia, para estudiantes. Iniciamos entonces con el grupo de directivos. Nos acompañan en esta tarde los señores rectores que me permito en este momento presentarlos. Es la señora rectora María Clemencia Prado Galarza, rectora de la Institución Educativa Municipal José Antonio Galán del Corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto. Asimismo, nos acompaña el señor rector Luis Alberto Suárez Narváez, rector de la Concentración de Desarrollo Rural del municipio de La Unión. También está con nosotros el señor rector del Colegio Ciudad de Pasto, el profesor José Vicente Guancha Guerrero. También hace parte de este panel el sacerdote Fabián Ibarra Solarte, que es el rector del Colegio Seminario del municipio de Ipiales. Con ellos estaremos adelantando este conversatorio. Desde ya los agradecimientos. El Sindicato del Magisterio de Nariño los saluda a los compañeros maestros, padres de familia, estudiantes que en este momento se conectan. Mi nombre es Alfredo Camués Salazar y entramos al grano. Entonces, en este momento se dirige a ustedes el padre Fabián Ibarra Solarte, rector de la institución educativa Seminario de Ipiales, para que nos hable respecto de la escuela a la que volveremos después de la pandemia. ¿Será acaso más cuidadosa con la salud, la vida y la naturaleza? ¿Por qué la escuela post-pandemia está desafiada a vivir una ética del cuidado? O sea, sentemos primero las bases inherentes a los valores del ser humano desde el punto de vista de la ética. Padre Fabián, por favor, entonces tiene usted la palabra. Muchas gracias. Quiero dar un cordial saludo a usted, compañero Alfredo, los compañeros Luis Alberto, María Clemencia, el señor rector José Vicente, a todos los docentes de Nariño que se comunican a través y se conectan con nosotros a través de estos medios. ¿A qué tipo de escuela volveremos después de la pandemia? Volver a la normalidad académica no implica regresar a la escuela como si nunca hubiera existido pandemia. Eso no puede suceder ni llamarse regreso a la normalidad. La experiencia de la pandemia nos invita a volver a una escuela más cuidadosa de la salud y la vida de todos sus integrantes. El cuidado es la condición previa para el conjunto de factores que permiten el surgimiento de la vida.
Y para que la vida permanezca, pues necesitamos todos el cuidado de unos y de otros. Estamos llamados a que nos cuidemos y cuidándonos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. No solamente en el cuidado hacia uno mismo, sino también en el cuidado a los otros, a la naturaleza, porque parece ser que ese descuido que hemos tenido respecto a la naturaleza nos está pasando factura de cobro. Pero a mí me preocupa muchísimo que precisamente en esta situación de vulnerabilidad, de fragilidad, se presenten casos de corrupción de algunos gobernantes, en donde no hay esa solidaridad con el ser humano, con la comunidad. Hay intereses individualistas, egoístas terribles. No hay compasión con el dolor y el sufrimiento de las personas. Considero que la escuela, después de la pandemia, tiene que despertar, tiene que hacer una revolución ética, diría yo. Si queremos desterrar este cáncer de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. Y creo que ese despertar de la conciencia ética tiene que ver mucho en lo que acontece en el día a día allí en el aula de clase. La transparencia, la honestidad, la probidad académica, la seriedad de nuestros niños y jóvenes, el no dejar pasar, dejar hacer cosas antiéticas como trampas, copias, porque considero que allí se va generando el espíritu de antiético que luego perdurará en la sociedad. Yo considero que una de las revoluciones de la escuela después de la pandemia es ponerle mucha atención a la parte ética si queremos realmente transformaciones en bien de la humanidad y una conciencia ética y crítica de cómo se manipula y cómo se oprime a miles de seres humanos por la fuerza de una élite que nos gobierna y que parece ser que no lo hace en el sentido de realmente promover la humanidad, sino de exprimirla, explotarla solamente bajo el criterio económico y de ganancias, en donde la salud y diría a veces hasta la educación se puede convertir en una mera mercancía para obtener ganancias y ganancias. Creo que allí tendríamos ese gran desafío del despertar ético de nuestros niños y jóvenes para el futuro. Sí, qué importante tener en cuenta que prevaleciendo la vida, salvando la vida, luego sigue la parte ética, ¿no? Y ahí nombra usted un tema que es súper difícil en nuestra sociedad política, ¿no? De la corrupción. Invitamos al señor Luis Alberto Suárez para que a continuación se tome la palabra y nos hable respecto de la escuela en pospandemia, cómo debe asumir la pertinencia educativa y la resignificación al proyecto educativo institucional. O sea, ¿cuál será su propuesta pedagógica en concreto? Sí, muy buenas tardes a usted, joven Alfredo, por esta invitación. De igual manera, a quienes tenemos el espacio de compartir hoy en estas nuevas tecnologías, estos escenarios que nos ponen en contacto ya virtualmente con muchas personas que apegadas o afinadas su sentido desde lo pedagógico, dedicamos un tiempo para reflexionar y obviamente pues poder compartir nuestro saber y nuestras experiencias. Un saludo para quien tengo la oportunidad de compartir en esta tarde, el profesor José Vicente, para el padre Fabián Ibarra y de igual manera para nuestra compañera María Clemencia. Pues comparto inicialmente plenamente todos los postulados enunciados por el presbítero Fabián. Y obviamente el llamado tiene que ser al autocuidado, porque pues ya desde la política que en este momento se está vislumbrando por parte del gobierno nacional, parece ser que esa es la única, sino la manera mejor que tendremos nosotros de
preservar precisamente nuestra permanencia unos días más en esta tierra es precisamente por el autocuidado. En torno a su pregunta ya de los procesos de resignificación del proyecto educativo, pues pienso que las condiciones tienen necesariamente que darse para hacer un alto en el camino. Yo desde una mirada pedagógica tengo que necesariamente orientar unos procesos que se han venido ya dando en nuestras instituciones educativas, como lo es, por ejemplo, el proceso de resignificación del proyecto educativo institucional o de la propuesta pedagógica que en cada una de nuestras instituciones seguimos ya adelantando con el acompañamiento de nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia y todos aquellos actores que desde la comunidad educativa están ligados a ese sentido y a esa razón de existir de nuestra institución. En mi caso, la Institución Educativa de Desarrollo Rural, que en este año casualmente estamos cumpliendo 75 años de tradición histórica, social y cultural al servicio de la comunidad venteña. Yo pienso que las circunstancias tienen que llevarnos necesariamente hoy por hoy en estos procesos de resignificación a poner unos interrogantes de encuentro, digo yo, sobre la mesa. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde estamos? ¿Dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos realmente nosotros hacer? ¿Cuál es el tipo de ser humano que queremos formar? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Cuál es la educación que tenemos? ¿Cuál es la educación que nosotros queremos? ¿Realmente la escuela está enseñando lo que nuestros estudiantes quieren aprender? ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? Y cómo nosotros podemos realmente comprobar o verificar si esos procesos están siendo realmente significativos en esa formación del talento humano y de los niños y de nuestras niñas que requieren y demandan de nosotros unos escenarios para que su proyecto de vida pueda tener las mejores condiciones y obviamente poderle aportar en ese proceso de formación integral. Entonces, yo considero que esa normalidad que supuestamente ya desde el ministerio se pregona que retornemos, así sea con ese invento de la alternancia o ahora el invento de la presencialidad asistida, pienso yo que desde las bases magisteriales y nosotros como rectores tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos necesariamente que reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que nos espera para que en realidad nosotros seamos conscientes si estamos o no estamos en las condiciones que se requieren para que ese proceso educativo que se venía desarrollando supuestamente de una manera normal, hoy por hoy se ve afectado por esta situación que está afectando al mundo entero. Entonces, yo pienso que tenemos nosotros la responsabilidad de hacer un alto en el camino, de revisar, de reconceptualizar, ahí sí, con mayor sentido, de resignificar nuestra propuesta educativa plasmada en un proyecto educativo que se ha venido a menos. O sea, en estas situaciones, yo cuando tuve la oportunidad de hacer unos estudios, magíster de pedagogías activas y en desarrollo humano, casualmente tomé como objeto de estudio la construcción del proyecto educativo en Colombia y realmente nosotros miramos con preocupación que hemos perdido nosotros el horizonte cuando nos dedicamos inicialmente fue a hacer una tarea desde un punto de vista instrumental, no desde una racionalidad como hoy por hoy la están reclamando todas nuestras generaciones para que tengamos de verdad una proyección en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Reconozco y felicito, obviamente, a la Secretaría de Asuntos Pedagógicos de nuestra organización sindical Simana que habilite estos escenarios. De hecho, también nosotros, los rectores, asociados hoy ya en una organización como lo es nuestro sindicato de directivos docentes de Nariño, Sindignar, estamos en la tarea precisamente con una actitud propositiva frente al hecho de construir unos escenarios y unos ambientes en los cuales podamos nosotros poner de presente la pedagogía y la lucha sindical, la defensa de nuestros derechos en pos de quienes realmente nosotros consideramos la razón de ser de nuestras instituciones. Y hoy por hoy, los rectores tenemos, y esa sí es la convicción en nuestra organización sindical, de ser la voz de quien en un momento determinado no puede tener acceso a estos medios para expresar esa incertidumbre que hoy nos acompaña
frente a un Estado que desconoce realmente la realidad en la cual nosotros los rectores, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, estamos haciendo cualquier cantidad de esfuerzos para sacar adelante este proceso de educación y obviamente el compromiso de poder construir ese proyecto de vida de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, de manera concreta, pienso yo de que en esta situación de la resignificación del PI es el momento para hacer un llamado, es un momento para que entre todos podamos generar unos encuentros y unos espacios para que podamos construir a partir de los interrogantes de encuentro fruto de todo nuestro saber y de toda nuestra experiencia para que desde lo colectivo podamos nosotros generar unas propuestas pedagógicas y educativas que realmente puedan atender esas necesidades, esas expectativas y estos intereses de nuestros niños y nuestras niñas, contando con el apoyo de toda nuestra comunidad educativa. No es tarea fácil, no es tarea sencilla, pero los retos también son así, son retos que realmente hoy por hoy tenemos nosotros como rectores más que la obligación, el deber y el compromiso, pero no de manera sola, no manera aislada. Tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que valorar esa experiencia, ese saber, ese conocimiento construido con pulso propio de cada directivo docente que hoy por hoy también le estamos haciendo frente a esta situación para que puedan nosotros realmente tener nuestras comunidades, en nosotros como rectores, una verdadera luz de esperanza. Esa sería en primera parte mi aporte. Muchas gracias, señor rector. Ahorita damos la palabra entonces con la bienvenida a la profesora, señora rectora María Clemencia, para que ella nos comente respecto de los procesos que viene adelantando en su institución, liderando, pues, ¿no? Desde antes, teniendo presente el antes, el ahora, pues, y el después. Sabemos que usted ha implementado el sistema de evaluación cualitativo formativo. Entonces, si esa es una política institucional, la pregunta pues sería entonces, ¿qué les puede orientar? ¿Qué nos puede sugerir a los demás maestros, a las demás instituciones educativas que por supuesto en esa hermandad podamos compartir, ¿no? Cómo prepararse para cuando retornemos a las clases presenciales. Muy buenas tardes. Un reconocimiento a Simana, Alfredo, a los compañeros por esta bonita participación que nos permite llegar a todos los rincones de nuestro departamento. En primer lugar, quiero resaltar y reconocer la labor de los maestros. Nosotros como rectores lideramos las instituciones, pero no somos nadie si no tenemos un equipo al lado, que son los que frentean y luchan para sacar adelante. Nada mejor que en estos tiempos que han sido los maestros, su inmensa labor docente para poder garantizar en estos tiempos de pandemia el derecho a la educación. Han tenido que llegar de manera forzosa hacia la virtualidad, dedicar tiempo mañana, tarde, tratando de conectarse a los niños, nunca antes tan ansiosos para estar tras del celular esperando una respuesta, esperando que le conteste una llamada. Entonces, mi felicitación a todos los maestros de Pasto del departamento por ese sentido de lucha, por esa pasión por el trabajo, por sus innumerables estrategias que han buscado para salir adelante. Si en este momento tuviéramos que evaluar su desempeño, sería sobresaliente. Valorar a los coordinadores que le han colocado la frente a esta labor apoyando a los rectores. Con relación a nuestra estrategia que llevamos en la institución José Antonio Galán del corregimiento de Santa Bárbara, con relación a la evaluación, nos ha ayudado muchísimo. Queridos maestros, a veces nos fue duro pensar en que se podía evaluar olvidándose de los números, dejando a un lado ese 2.9 que decía pasa o no pasa. Gracias a Dios logramos
con el equipo docente, comprender de que la evaluación no puede estar centrada a un número, sino evidenciada en unos desempeños. Es por eso que la institución lleva una evaluación cualitativa, formativa, la llevamos hace unos 5 años, en donde la calificación es bajo, básico, alto y superior. Esto nos ha llevado a obtener el primer puesto a nivel nacional en el foro del 2018. Pero antes que un premio nacional es cómo pudimos lograr que nuestros niños, nuestra comunidad, se adopten a este modelo evaluativo, en donde requirió un compromiso enorme de los docentes, porque hubo necesidad de hacer una rúbrica para la evaluación, en donde están muy bien definidos los desempeños que debe alcanzar en cada una de las áreas. Esos desempeños están definidos en nivel bajo, básico, alto y superior. Pero si esos desempeños estaban en un documento del plan de estudios que se guarda en un lugar en la oficina del rector, no tendría sentido. Nosotros lo trasladamos a una agenda estudiantil para cada estudiante, que el niño tenga muy claro, esto es lo que voy a alcanzar durante el año. Por lo tanto, en estos momentos, cuando nos dijeron ya, desde mañana ya no van los niños al colegio, vamos a ver cómo los trabajamos desde la distancia, no fue traumático, puesto que los profes tienen muy bien definido cuáles son los desempeños que se van a alcanzar, los niños también. Y si los teníamos en nivel bajo, básico, alto y superior, lógicamente va a ser imposible poder alcanzar en la mayoría de estudiantes ese nivel superior. Tenemos que identificar que en estos momentos tenemos que luchar para alcanzar esos aprendizajes básicos que son secuenciales y que se van a requerir en el próximo año. Entonces los profesores, como ya tenían muy bien definidos los desempeños, los niveles básicos, entonces vamos a trabajar intensamente para alcanzar esos niveles básicos. Los niños ya saben hasta dónde hay que alcanzar para alcanzar ese nivel. Por lo tanto, por ejemplo, la próxima semana vamos a entregar informe a los padres de familia, no para decir una calificación, sino para decirle, queridos padres de familia, su esfuerzo, su dedicación de todo este tiempo se va evidenciada en este informe, en donde, lógicamente, su niño nadie tiene bajo, porque hemos luchado incansablemente para que alcance todos los desempeños, por lo menos en el nivel básico. Entonces, mi invitación es a los compañeros docentes. Nosotros hemos tenido que compartir nuestra experiencia en muchas instituciones. Es que tratamos de ser más humanizante la evaluación, que no se ciña a un número para decir pasó o no pasó, sino tener muy claro los desempeños que se deben alcanzar, las competencias que un niño puede alcanzar, y que esos desempeños sean pertinentes, sean los básicos que necesitamos, y si los podemos organizar en una rúbrica, en un documento para que lo tenga cada niño, mucho mejor. En el municipio de Pasto, a través de Piensa, que lo trabajamos intensamente los años anteriores, también SUME, Sistema Único de Evaluación, se buscó esa evaluación integral, trabajamos intensamente y nos ayudó muchísimo. Entonces, fue muy fácil desde antes, el ahora y el después, puesto que tenemos muy bien definido qué es lo que se debe alcanzar en el año, los niveles básicos que son fundamentales, alcanzar lo más importante. Ahorita no podemos hablar de tantos avances en contenidos, porque la vida, la tranquilidad, lograr que ese niño se mantenga en el sistema educativo, no deserte, es la razón de ser de la educación en estos momentos. Por eso valoro tanto la labor de los maestros en estos tiempos de pandemia. Muy bien los aspectos que usted toca, ¿no? O sea, lo humano, la educación debe enfocarse desde lo humano.
y aquí estamos defendiendo algo inherente al humano que es la vida. Y luego, defendida la vida, entonces todo lo que concierne a los valores humanos y demás, ¿cierto? Entonces, invitamos con el agradecimiento a participar al señor rector del Colegio Ciudad de Pasto para que, desde su perspectiva como directivo, nos comente qué imaginario, cómo se imagina usted como directivo esa nueva escuela después de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial y afectuoso para todas las personas que estén conectadas en este momento por este medio. Un saludo para mis compañeros de conversatorio en esta tarde, agradeciendo también la invitación que me ha hecho el Sindicato del Magisterio de Nariño al profesor Alfredo Camués, así como al profesor Edgar Torres. Bien, en este tema tan amplio, tan de muchas reflexiones, tan de muchos pensamientos, creo que es importante hacer la primera reflexión en el siguiente sentido. Sin duda que la pandemia en el tramo de esta historia ha traído consigo unos efectos que ningún otro movimiento social, religioso o político haya logrado ni logrará en el mundo, o por lo menos mientras vivamos. Primero, el miedo, la angustia, como ningunos. Y luego, por supuesto, ha traído la reflexión, el recogimiento, el encuentro familiar, la conciencia ambiental, el reconocimiento de valores y principios humanos. Y creo que de acuerdo a la duración también de esta pandemia, de este fenómeno natural o artificial, como está dentro de las teorías ahorita en el mundo, de acuerdo a su duración pueden ser mayores o menores sus efectos. Si termina pronto esta pandemia, por los efectos que causa, no habrá transformado mucho. Si se prolonga, es posible que nos permita algunos cambios importantes, aunque suene absurdo decirlo, pero pienso que esto nos lleva a pensar de esa manera. Crear un imaginario, por lo tanto, yo pensaría en dos sentidos. Un imaginario real, es decir, después de la pandemia, de acuerdo a lo que sucede históricamente, culturalmente, socialmente, políticamente, económicamente, ideológicamente en el mundo y en el país, ¿qué vaya a suceder? Y un imaginario, por supuesto, que es el ideal, es decir, que de acuerdo también a esos mismos factores, a esas mismas variables históricas, culturales, sociales, políticas, ideológicas, económicas en el mundo y en el país, debería suceder. En esos dos escenarios podemos hacer conjeturas, planteamientos. En el imaginario real, sin temor a ser pesimista, creo que si regresamos pronto a la cotidianidad en la que veníamos, no va a haber muchos cambios de fondo, porque los cambios deben notarse o percibirse en las estructuras. Quizá cambiemos algunos hábitos, algunas actitudes, algunas formas de ser y hacer la educación. ¿Por qué? Porque existen en nuestro país y en el mundo fuerzas adversas, demasiados abismos que no permiten hacer la educación que de verdad se necesita para transformar el país y el mundo. Vale mencionar nomás que en nuestro país los profundos problemas de injusticia social, de corrupción, en la política y en todos los campos, que ha generado
décadas de violencia y fenómenos sociales graves como el desplazamiento y por tanto crecimiento de cordones de pobreza en las ciudades, etcétera, que no han permitido movilizar el verdadero pensamiento de cambio. Venimos en una historia de dominio ideológico en dos bandos que se han disputado el poder imponiendo sus intereses, los grupos económicos y políticos. Un sistema que no ha evolucionado, que sigue siendo feudalista, en unas condiciones que consecuentemente no han traído los suficientes recursos y apoyo financiero del Estado para el servicio educativo como una prioridad, como debería ser en un país en vía de desarrollo, donde las disputas ideológicas cargadas de egoísmo no permiten concertar para el beneficio del pueblo, sino únicamente mirando al interior o hacia los intereses del grupo. No descarto aquí incluso las posturas sesgadas de los gremios, en fin, fuerzas que no permiten transformar, que no permitirán transformar tan fácil lo que se requiere transformar de fondo. Y no permiten transformar, y no lo va a hacer la pandemia en corto tiempo per se. Ahora, en el imaginario ideal, en lo que debería suceder, con o sin pandemia, estamos llamados a transformarnos, sin duda, hace muchos años, para procurar el cambio cualitativo en general, para pasar de unos estados de conciencia oportunistas, egoístas, materialistas, de injusticia, de violencia y demás, a unos estados de conciencia pacíficos, solidarios, comunitarios, de país, de protección del medio ambiente, y una acción para transformar el país y el mundo a través de la educación. La educación es el medio, lo dice el mundo, lo decimos nosotros, pero no tiene el estatus que debería tener. Se debería procurar que esa educación realmente asuma el puesto que le corresponde y nosotros como líderes de la educación, hacer una educación liberadora, cuyas mentes de nuestros niños y adolescentes se tallen no para un resultado, no para una competencia, no para vencer a toda costa, no para la mera supervivencia, sino para ser capaces de autodeterminarse, para vivir en paz, para ver al otro como su hermano, para construir para todos, para construir sociedad sin sesgos, sin ideologías, para que nuestros líderes en el futuro sean capaces de gobernar para todos y por todos. Sin duda, en ese imaginario esto implica transformar realmente nuestros currículos, unos currículos que nosotros modificamos, adornamos, pero que realmente siguen siendo los mismos de hace muchos años. Unos currículos que nos comprometan a educar con el ejemplo. Pienso que ese es el gran reto, a la gran falla de una educación instructiva, de una educación que le responde a un sistema que mide indicadores numéricos y no con indicadores de desarrollo social. Ese es el imaginario ideal, mi querido Alfredo. Muy bien, señor rector. Usted ha dicho algo que es de suprema importancia, ¿no? El medio para transformar es la educación. Y de esta pandemia debemos construir ese mundo nuevo, ese mundo que salgamos de aquí transformados. Entonces lo llamo a tomarse la palabra al padre Fabián Ibarra Solarte para que en ese mundo nuevo, después de la crisis que origina esta pandemia, hagámonos unas preguntas, ¿no? Ese mundo, ese ser humano, ¿será más sensible? ¿Será más cooperativo? ¿Será más espiritual? O sea,
será más humano. Y lo que hay que preguntarse aquí es, ¿esta tarea es inherente a la escuela? Coméntenos, padre Fabián Ibarra. Dentro de la experiencia de la pandemia, pues el énfasis se ha presentado en el cuidado, digamos así, del cuerpo. Pero no solamente nosotros somos cuerpo, dentro de nosotros hay algo más que nos sustenta y que nosotros llamamos como el espíritu. Y desde dentro experimentamos que somos frágiles, vulnerables. Experimentamos el temor a perder la vida de seres queridos o la vida propia. Esto genera en nuestro espíritu sentimientos de ansiedad, sentimientos de incertidumbre, de miedo, de confusión, de inestabilidad emocional, pérdida de visión de futuro y una especie de negativismo, incluso frente a las tareas encomendadas. La escuela, después de la pandemia, será espiritualmente más fuerte para afrontar con paz, con fortaleza, posibles rebrotes de la pandemia o próximas pandemias en la historia de la vida de nuestros niños y jóvenes estudiantes. Experimentar que somos frágiles requiere que sepamos dar sentido al sufrimiento, sentido a la pobreza, sentido a la soledad. Algo muy complicado, dar sentido a la experiencia del mal, expresado en la enfermedad, expresado en la muerte. Mediante nuestro cuerpo nosotros nos relacionamos fundamentalmente con el mundo, con las demás personas. Pero tenemos una interioridad psíquica donde se anidan en la estructura del deseo nuestras pasiones, nuestros grandes sueños, nuestros ángeles y nuestros demonios, es decir, nuestras virtudes y también nuestros miedos y fragilidades. Desde nuestra profundidad siempre van a surgir interrogantes que buscan dar sentido a la vida y a todo lo que acontece en el mundo. Una comunidad educativa, una escuela que eleva su mente y su corazón para buscar el sustento último de su existencia, se coloca por encima de sus miedos. Por ello, toda persona y toda comunidad debe crear una distancia contemplativa de sus propias emociones, de sus propios prejuicios, de la proyección de sus temores y deseos. El cultivo de una espiritualidad nos hace sentir más fuertes, con más paz, más amorosos, más cuidadores. Nos hace sentir y ser más humanos. Una escuela que cultiva la espiritualidad es más fuerte. Da a las circunstancias, en este caso de una pandemia, una actitud de confianza fundamental en la vida. Da la posibilidad de generar actos de amor para cuidarse y cuidar a los demás con respeto y responsabilidad. La escuela que cultiva la espiritualidad se vuelve más empática, más compasiva frente al dolor y el sufrimiento de los demás. Y invito a recordar que la espiritualidad no se trata de ser más piadosos o devotos. La espiritualidad se juega en las relaciones interpersonales allí en el día a día, en el cómo acojo a los demás, cómo trato a los demás, con qué actitud y asumo diferencias. El respeto bondadoso frente a las diferencias de los otros realmente nos hace más espirituales y más humanos. Yo pienso que esta situación de la pandemia necesariamente invita a que en nuestras escuelas haya más humanidad y que nuestros niños y jóvenes en el futuro sean humanos, cada vez más humanos. Creo que esa sería como
uno de los lados positivos de la pandemia, fortalecer nuestra humanidad. Sí, sonido, sí. Sí. Con unas características distintas a las actuales. Dentro de ese humanismo, necesita liderazgo. Entonces, punto de vista de un rector después de la pandemia, o sea, este ejercicio de liderazgo, ¿cómo se lleva a cabo, señor rector? Sí, creo que tenemos algunas dificultades de audio. No sé si me escucha claramente allá, joven Alfredo. Sí, parece que tengo dificultades de audio. No sé si de pronto es señal de internet. No sé. Luis Alberto, confírmeme, por favor, si me está escuchando. Yo lo escucho cortado. Se escucha cortado, ¿no? Se escucha cortado. Problemas técnicos que nos faltan, ¿no? Sí, lo importante es que de pronto sí me escuchen para poder hacer los planteamientos que realmente contextualizan la pregunta y en su momento también, pues, atender realmente la pregunta, ¿no? O sea, las apreciaciones que tengo al respecto. No sé cómo estamos de audio. Ahí lo escucho mejor. A ver, que continuemos yo ahí. Yo también, no sé qué haríamos entonces. Ya. Eso, a ver, parece ser que se estabiliza un poco la señal. ¿Ya? ¿Perfecto? Bien, yo pienso que en esta parte del liderazgo, antes de dar respuesta de manera concreta, debemos contextualizar también en qué espacio y en qué escenario es el que nos encontramos nosotros. Porque pues el concepto de liderazgo va asociado también a una multiplicidad de factores que es necesario nosotros entrar en consideración y tenerla muy en cuenta. Por ejemplo, uno de los elementos que debemos nosotros considerar y que pues parece ser que el Estado, obviamente guiado, orientado por otra serie de intereses, desconoce lo que escribe. Si nosotros hacemos una lectura más detenida del decreto 066 de mayo 13 de este año, pues nos habla y lo reconoce de que según el artículo 44 de la Constitución, Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en la institución educativa. Entonces, parece ser que esto se queda como muchas cosas escrita en algunos documentos como la misma Constitución, pero que ya en su debido momento no son tenidos en cuenta. Y nosotros miramos también con preocupación que ha seguido de este decreto 066, habla de que de conformidad con el artículo 5º de la ley 137, por
cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia, se estableció precisamente que el decreto 637 fue establecido para conjurar la grave calamidad pública generada por el COVID. Pero miramos y hagámonos esa pregunta, como yo los planteo también, ¿está conjurada realmente esta situación? Pues a todas luces que no. Y entonces, de una manera, pues digamos que precipitada, por emplear ese término, el Ministerio de Educación Nacional acaba de expedir la Directiva 011 de mayo 29, pues, mediante la cual ya establece de manera clara en algunos de sus párrafos de que el ministerio va a generar unas directrices y unos lineamientos, pero es aquí donde está lo peligroso. Nosotros deberíamos hacer este llamado también a la letra, que realmente, ¿qué es lo que los alcances? Dice que el ministerio, en ese contexto de los protocolos que van a orientar, será la Secretaría de Educación de Nariño como autoridad responsable de la organización para la prestación del servicio educativo, quien deberá adoptar los protocolos a partir de las orientaciones dadas por el sector salud y las orientaciones pedagógicas que entregue el ministerio, las cuales deberán adaptarse en cada establecimiento educativo bajo el liderazgo de los directivos docentes. Entonces, aquí es donde retomemos, pues, entonces, el tema del liderazgo. Pero yo como rector ¿cómo puedo liderar unos procesos? Y aún más, ¿cómo puedo asumir una responsabilidad tan grande cuando está de por medio la vida de nuestros niños y de nuestras niñas? Está de por medio las condiciones de salud, de un sistema de salud pírrico que realmente no nos ofrece ningún tipo de garantías para que nosotros podamos tener la confianza o la seguridad de que lo que nosotros no podemos hacer en el sector de educación lo pueda resolver el sector salud. Y entonces, en ese orden de ideas, pues ese liderazgo de nosotros tendrá que estar orientado a una reflexión muy seria, muy profunda, de cuál es el alcance del cumplimiento que tiene precisamente esta normatividad y la responsabilidad propia que tiene el Estado para poder realmente corresponder con lo que se encuentra en la letra. Y nosotros somos conscientes, tenemos que ser conscientes de ese crecimiento exponencial de este virus que hoy por hoy nos afecta. No en vano a la fecha, 1,377 casos que se registran en nuestro departamento de Nariño, más del 50% de ellos en la zona de la costa, específicamente en Tumaco. En Colombia ya tenemos 35,000 casos, 35,120 casos de personas infectadas. Y en el mundo ya la cifra está en 6,589,090 personas que están padeciendo los efectos de este virus. Y en ese contexto, entonces, pensamos que nosotros, las instituciones educativas, no contamos con el equipamiento mínimo y básico para ofrecer esas condiciones que se requieren para garantizar la permanencia de nuestros niños y nuestras niñas, así sea con ese invento de la alternancia o ese invento de la presencialidad asistida. Porque, pues, obviamente, aquí no van a salir con el cuento ahora que de los recursos de calidad, entonces, o de gratuidad, tengamos nosotros que hacer solución a este tipo de problemas. No, entonces, en ese orden de ideas, miramos nosotros con preocupación la situación. Pero si la mirada nuestra es de la institución, también tengamos una mirada desde lo global. En Colombia tenemos 50,803 sedes, a la expectativa entonces de que así sea de manera alterna, con la tal alternancia o con la tal presencial asistida, retornemos a clases. De igual manera, si nosotros, y yo que también estoy ubicado en el sector rural, formamos parte de los 35,900 centros educativos que en su gran mayoría, como lo está demostrado frente a los 17,896 centros urbanos, representamos prácticamente el doble. Y entonces el problema se hace más grande en las instituciones y en los centros rurales, donde realmente no contamos con lo mínimo de lo mínimo en algunos de los casos, que hasta lo más básico, pues el agua incluso también nos escasea. Entonces, en ese orden de ideas,
considero que el liderazgo nuestro como rectores tendrá que darse también en una perspectiva en la cual seamos conscientes de esta realidad que hoy por hoy la estamos viviendo y que los padres de familia también, obviamente, siendo responsables, no de la educación del niño y de la niña solamente, sino de la vida misma de un hijo, de una hija, pues ya nos están diciendo a los rectores, yo no voy a mandar a mi niño, a mi niña, a que se exponga frente a una situación tal vez que no quiero calificar de manera responsable. El Estado, el gobierno, nos ha fijado ya la fecha del 1 de agosto para que empecemos nosotros supuestamente a implementar unos protocolos para unos 3 escenarios que ya en otras partes del planeta se están vislumbrando y que muy seguramente aquí en Colombia se irán implementando, porque pues nosotros también estamos dados a ver qué hacen en otros países del mundo, pues para venirnos aquí a replicar. En otras partes, ¿qué es lo que están haciendo? Dicen ya los rectores, prepárense los protocolos para 3 escenarios posibles. El primer escenario, que ya esté la vacuna y que consecuentemente entonces ya pueda realmente poder hacer frente a esta situación. Pues nosotros sabemos de que eso de la vacuna, eso es un ideal, eso requiere todavía una cantidad de tiempo que pues obviamente no lo tenemos a la vista. El segundo escenario que dice, vámonos preparando para que el sistema de salud pueda ya tener un control sobre el virus. Pues hombre, la señal de crecimiento del problema, esta pandemia, que no está bajo control, bajo ningún punto de vista, se está expandiendo. Y un tercer escenario que dicen que nos tenemos que preparar con los protocolos, que es para que en el caso de una desmedida y descontrolada propagación nuevamente del virus, entonces suspendamos las clases y regresemos para la casa. Y entonces, ¿para qué vamos a exponernos a nosotros a regresar a la casa ya infectados y contagiados? Si podemos perfectamente desde hoy asumir de una manera mucho más seria y responsable la orientación y la dirección, ahí sí digo yo, bajo el liderazgo de nosotros como rectores, para que de manera conjunta y de manera colectiva le podamos hacer frente a esta situación. Ahí vamos a ver reflejado el liderazgo propio y natural que nos asiste a nosotros como rectores, pero también con una actitud muy seria, muy responsable y muy comprometida. Muchas gracias. Claro, fortalecer ese liderazgo, ¿cierto? Fortalecer, y para eso hay que flexibilizar, ¿cierto? Y establecer un nuevo currículo. Entonces, invitamos a la señora rectora del Colegio José Antonio Galán, del corregimiento de Santa Bárbara. Respondemos a la pregunta que por ahí hacían los espectadores. Entonces, para que nos hable de ese tipo de evaluación, amplíenos un poquito en el sentido de que la evaluación debe ser, ya estamos, o sea, formativo. Entonces, coméntenos, señora rectora. Sí, como nos invita Javier Santa Cruz en la nota, dice, hay que fortalecer los valores, cambiar la evaluación a formativa. Mi invitación a todo el departamento, a nuestros maestros, es que después de esta etapa tan difícil, tenemos que volver una escuela más humana, en donde valoremos los unos a los otros en primer lugar, el tener la vida, el poder levantarnos temprano, llegar al colegio y encontrarnos con nuestros niños, después de tanto tiempo que hemos estado en hacinamiento, el volver a compartir, al volver a regresar a ese colegio en donde está adornado de los niños, de los maestros, de las flores, será lo más gratificante. Volveremos una escuela más flexible, ya esa línea recta que de pronto manejábamos y esto no puede ser, tiene que ser así, va a cambiar, porque el haber presentado esta experiencia nos demostró que de un día para otro podemos hacer grandes transformaciones. La evaluación formativa ayuda muchísimo, puesto que no es centrarnos en tantas áreas, en tantos desempeños,
que perdió un área, que perdió esta asignatura, sino esto es lo que debemos alcanzar, es lo mínimo, lo básico que un niño de este grado debe alcanzar y lo vamos a luchar para alcanzarlo, no necesariamente en el primer periodo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. La ley no dice tiene que ser en un determinado periodo. En cualquier época del año, el niño puede alcanzar. El maestro tiene que hacer uso de su autonomía para definir en estos tiempos de pandemia, de pronto este desempeño. Es difícil que los niños lo puedan aprender con mayor facilidad, entonces eso que tenía programado para el mes de octubre y noviembre lo vamos a trabajar en estos tiempos. Entonces, la invitación es a fortalecer esa integridad, a ayudarnos más. Ojalá de esta crisis podamos ganar la tecnología, la conectividad, porque es ahora donde apenas se dieron cuenta de que estábamos muy mal en la accesibilidad al Internet en las instituciones educativas. Mire, Pasto, capital del departamento de Nariño, sector rural, y ayer hicimos reunión de directivos rurales. Señor secretario, por favor, necesitamos conectividad, y nos alegró esa enorme noticia que dijo tendrán en todas las sedes Wi-Fi para que los niños puedan trabajar. ¿Cómo pensamos enfrentar esta escuela después de la pandemia cuando el gobierno siempre pensó en el hacinamiento antes que en el aislamiento? Cuando la infraestructura de nuestras instituciones ha sido colapsada para una nueva obra y estamos arrendando en unas casas del pueblo, ¿será posible que vamos a poder enfrentar esta nueva etapa de la alternancia? ¿Será que vamos a poder decir así, como le parece a la ministra, decir desde el 1 de agosto van unos, luego otros, no van a poder apegarse en la hora del descanso? ¿Cómo puede ser eso posible si la vida de la escuela es el compartir, es el disfrutar de esa amistad, es compartir esos juegos que hacen de la escuela lo más bonito? Nunca el maestro va a poder ser reemplazado por un computador. Es ahora donde más el pueblo colombiano, todo el mundo, valoró la importancia del maestro y darnos la posición que en sí merecemos, porque estando de cerca a los niños, ¿cómo los podemos ayudar? Entonces, queridos maestros, fuerza, ánimo, muchas ganas, y esperamos que el gobierno nacional saca las normas, saca las leyes, pero dependemos del gobierno departamental municipal. Esta decisión de volver a las clases tiene que ser tomada con mucha responsabilidad. El señor secretario de Educación de Pasto nos decía el día de ayer, nos vamos a reunir, secretario de Educación de Pasto, Ipiales, Tumaco, Nariño, gobernador y alcaldes, para enviarle una carta a la ministra de Educación que no estamos preparados. Esto con el Instituto Departamental de Salud, con los entes de control, deben ser muy conscientes que no podemos arriesgar la vida de los niños, de los padres, de los maestros, muchos ya en una avanzada edad. No podemos arriesgarnos a tener que vivir en un problema, en una institución con un temor, con un miedo. Tenemos que volver a la escuela cuando todas las condiciones estén dadas, cuando se haya invertido en todos los protocolos de bioseguridad, pero decimos, si ni siquiera a los médicos les pudieron suministrar todos los elementos y muchos de ellos murieron, ¿será que a los maestros, será que a los directivos, será que a los niños van a dedicar los recursos necesarios para que podamos compartir, podamos vivir en un ambiente agradable y no asumir este riesgo innecesario que lo que nos va a llevar es un colapso psicológico
de temor, porque ni siquiera vamos a poder transportarnos, decían los profesores, los 4 en el mismo carro, porque dice que debemos tener un aislamiento de 1 metro. ¿Cómo lo vamos a poder cumplir? Entonces, ojalá haya responsabilidad en esa decisión de volver a las instituciones educativas. Muy bien. El tema del conversatorio, ¿cierto? El tema del conversatorio. ¿A qué tipo de escuela volveremos después de la pandemia? Estos temas son inherentes a ese imaginario de esa nueva escuela que esperamos sea nueva, ¿cierto? Entonces, pregunta concreta, específica para señor rector José Vicente Guancha. ¿Cómo se imagina usted esa nueva escuela? ¿Será una nueva escuela o será la misma? Pero ¿cómo se la imagina? Esa nueva escuela a la que nos veremos abocados después de la pandemia. Ojalá nueva escuela. ¿El micrófono está encendido, señor rector? Enciende el micrófono, por favor. Sí. Sí, qué pena, estaba el micrófono apagado. Decía que coherentemente con lo dicho en mi intervención anterior en relación a 2 imaginarios, uno real y uno ideal, voy a tratar de fusionar aquí entre realidades e ideales. Yo diría que si logramos instalar la motivación en la que nos tiene este estado de emergencia, este estado que es un estado de angustia, de miedo, que nos ha sensibilizado hacia dimensiones que la cotidianidad anterior no nos movilizaba. El riesgo de nuestra vida hoy por el COVID-19 nos ha interiorizado. Creo que sí podría haber cambios, primero en lo que es más fácil poner en práctica, como en los hábitos de higiene, en las relaciones personales, el cuidado general. Pero difícilmente habrá cambios de fondo solo por la pandemia, porque eso requiere una cualificación en los niveles de conciencia. Y sobre eso tenemos que hacer los máximos esfuerzos, repito, para que la reflexión, las actitudes, la conciencia, la espiritualidad, etcétera, no se nos vayan como se va la pandemia. Es importante asumir esa gran enseñanza para transformar nuestro quehacer educativo. La pandemia por sí sola no lo puede hacer. Y transformar en todos los componentes de nuestro proyecto educativo. Hoy hemos podido comprender que la educación debe ser humanizadora, gracias a la pandemia, porque hemos entendido el valor de la vida gracias al miedo que nos produce el COVID-19. Hoy hemos entendido que la evaluación coherentemente con una educación humanizadora debe ser formativa, liberadora, cualitativa. Así lo hemos entendido en nuestra institución Ciudad de Pasto. Juiciosamente nosotros desde el primer día en que nos ha tocado atender nuestra gran población, la población nuestra es la población más grande que tiene el municipio de Pasto y el departamento de Nariño, con aproximadamente 5.300 estudiantes y con jóvenes y adultos 5.600. Cuando en la circular 4, que tiene alguna resonancia en el medio pedagógico, hicimos proceso de flexibilización, un mes antes que sacara el Ministerio de Educación el documento de flexibilización. Flexibilizamos todo el quehacer pedagógico y dimos un giro en la evaluación.
de tener una evaluación cuantitativa a decir, hoy es oportuno hacer la evaluación cualitativa. Un cambio que no ha sido fácil, sobre todo desde nuestra institución conocida por un alto componente académico, por una alta práctica de la exigencia, pero que hemos sido capaces hoy, dentro de esta sensibilidad, entender que tenemos que cambiar y que ojalá, repito, esta motivación se instale para poder ajustar los procesos a esa educación humanizadora, a esa educación liberadora, a esa educación que requiere el país para después de la pandemia. Asimismo, venimos trabajando en la ruta para aclarar la suerte de este año que el ministerio aún no ha aclarado. Nosotros, en pro de esos derechos que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, ya tenemos una ruta definida con cortes y con insumos para hacer promoción cuando terminemos este año, ya sea en la alternancia, que todos sabemos va a ser muy difícil cumplirla, o ya sea que terminemos en las condiciones actuales, pero ya estamos en la definición de la promoción. Ese cambio entonces de la escuela después de la pandemia depende de que nosotros podamos dejar instalado, dejar sembrado esa motivación que hoy nos empuja por la emergencia del COVID-19. Muy bien. Ya para ir sacando conclusiones, quisiera que cada uno de ustedes, gracias por la participación, cada uno de ustedes hagamos una ronda en cuanto a encontrarle lo tiene de lado de humanidad, en el sentido de que si esto es para transformar, entonces será que hay una parte positiva. Entonces, por favor, inicio con el padre Fabián. Bueno, como usted está en pantalla y está en uso de la palabra, redondeemos entonces aspectos positivos o negativos que tenga esta situación por la que atravesamos para la nueva escuela que esperamos se genere. Señor rector, Ciudad de Pasto. Bueno, la situación de emergencia por la pandemia y todos los cambios que hemos tenido que asumir en la escuela, sin duda nos han traído unos niveles de angustia, de incertidumbre, el temor, empezando por el temor al contagio y demás. Pero sin duda que ha traído unas cosas positivas, como mencioné, sensibilizarnos frente a realidades y a situaciones que el mundo, no solo nosotros, no lo hubiera hecho si no viene un microorganismo y nos pone de cara a la muerte a reflexionar y entonces a valorar la vida, a valorar nuestro quehacer, y nos ha puesto en unos estados reflexivos, en unos estados de interiorización, en unos estados de espiritualidad incluso, que vemos son convenientes dejar, repito, instalados en nuestra vida y en nuestras acciones y en nuestro liderazgo en las instituciones educativas para
después de la pandemia. Que sea la motivación que hoy nos inspira, que hoy nos trae la situación, la que nos lleve a quedar nosotros de una vez infectados, pero de esa motivación, quedar infectados de esas ganas de cambio, de esas ganas de transformar, de esa sensibilidad por los derechos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y sin duda eso habrá que agradecérselo a la pandemia por el COVID-19. Desafortunadamente nos trajo muerte, nos ha traído muertos, nos ha traído miedo, como lo negativo. Pero de la muerte viene lo positivo también. Y es esto que estamos diciendo, todo este espíritu de cambio, todo este espíritu de transformación, todo este espíritu de comprensión, que todo mundo, ojalá, que esté sintiendo el gobierno, que esté sintiendo nuestros líderes mundiales, que estén sintiendo todos, para que después de la pandemia seamos capaces de realmente de forjar cambios. Padre Fabián, Sí, lo escucho. Los aspectos negativos, por supuesto, hablan por sí solos en una pandemia, todos los aspectos negativos, ¿cierto? Pero entonces, de esa parte grande, amplia, negativa, podemos sacar algo positivo que nos permita replantear la nueva escuela. ¿Habrán cosas positivas? Sí, lógicamente que la crisis en sí mismo, pues, tiene como germen la oportunidad de cambio, de renovación, de transformación. Yo considero que el hecho de sentirnos así, vulnerables, frágiles, nos ha hecho humildes. Y creo que al hacernos humildes, nosotros tenemos más posibilidad de autorreflexión, de tomar conciencia de nuestra realidad, tanto personal, social, mundial, y creo que en el germen hay transformaciones muy grandes para la humanidad y para la escuela. Los aspectos positivos que podemos resaltar de este proceso es que lo más importante es la vida. Yo creo que aquí fue donde valoramos la importancia de la vida de nuestra familia, de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad. Valorar la convivencia, cómo añoramos poder estar con nuestros alumnos. Ahora también lo positivo, cómo se despertó tanto la solidaridad, ¿sí? Cuántos tuvimos que apoyar a muchas familias con muchas necesidades, llegar con una ayuda. Y de esto va a salir una crisis, de esa crisis sale una esperanza, la esperanza de que ojalá la conectividad llegue algún día a nuestras instituciones educativas, que nos permita fortalecernos. También de esto sacamos esa reivindicación de los padres de familia, que de pronto estaban a un lado del proceso educativo, pero ahora tuvieron que ser conscientes de que ellos tenían que desempeñar un gran papel de maestros en su hogar con sus niños y apoyarnos, y por lo tanto se reivindica el valor de los maestros en la educación. Bueno, muchas gracias. Finalmente, entonces, yo haría para que redondeemos y podamos sacar unas conclusiones que nos permitan vislumbrar esa nueva escuela, que se posibilite a través de el currículo establecido, pertinente para esa nueva escuela. Entonces, al respecto, desde el punto de vista de ustedes como directivos,
¿cómo sería y cuáles y qué aportes debería generar ese nuevo currículo? Hacemos esa ronda de participación con todos ustedes para que nos sirva como conclusiones, teniendo presente que, bueno, han habido muchas situaciones técnicas aquí, que esas se nos van de las manos, ¿no? Por supuesto. Le da palabras aquí en este momento al señor rector Luis Alberto. Sí, realmente pues ya entrando en esta etapa de cierre y de reflexión, pues obviamente entrar en esa categorización también de lo positivo y lo negativo, pues tiene que llevarnos necesariamente a que de una manera seria, responsable, nosotros podamos, o de una cotidianidad desde el punto de vista escolar, que pues supuestamente todos ya nos habíamos acostumbrado a ella. La jornada escolar, con su inicio, con su entrada, su algarabía. Yo siempre he dicho, los muchachos haciendo todo su esfuerzo para llegar temprano, pero ya estando adentro, no sabiendo cómo volarse del colegio, me perdona la expresión, pues la dinámica, yo en eso comparto mucho con María Clemencia, cuando pensar que una escuela limite, como se está pensando ahora, que el niño no que el niño no entre en contacto con los demás compañeros, que los profesores incluso a la hora de tomar el tinto cuando sea un espacio de intercambio, de diálogo, pues no verse también limitado en su accionar, pues yo pienso que es complejo el asunto y pues vuelvo y digo, realmente nos asiste a nosotros como directivos generar también unos ambientes de confianza, porque pues esta ruptura abrupta de nuestra cotidianidad escolar, pues nos ha llevado precisamente a estos estados de escepticismo también, que comparto plenamente con el profesor José Vicente cuando nos habla obviamente de la incertidumbre que se genera en no tener claridad frente a estas situaciones. Pues habrá que esperar estos días. Estamos en mayo, falta todavía una semana, 2 semanas de julio, que tengo entendido según la modificación propuesta por el 66 se habla ya de que pues la duración no sea de las 40 semanas, que así bien es cierto, se han adelantado ya unas semanas de planeamiento, pues vamos a considerar otro espacio de encuentro con los maestros para que analicemos, obviamente desde la perspectiva humana de cada quien, podamos nosotros vislumbrar cuál es el horizonte que entre todos vamos realmente a seguir construyendo. Y pues obviamente, aquí no me queda sino también destacar y valorar que el trabajo tiene que ser fruto de una reflexión y un ejercicio de construcción colectiva. Los padres de familia, actores principales en estos procesos, donde realmente pues vemos nosotros también que esa cotidianidad escolar pues tiene que tratar de llevarse en unos niveles en los cuales realmente podamos todos comprometernos. Yo soy biólogo, y resulta que a mí la biología me enseñaron, pues que como todo ser vivo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero es que de esta forma no, así como pues se nos ha planteado ya con el temor propio de estar en contacto con quien está a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, todo, nosotros como seres humanos, en nuestra condición propia y natural es la socialización, es el estar en contacto con el uno y con el otro, también lo que le da razón a nuestra existencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pienso de que habrá que hacer un compás de espera estos días para mirar cuáles son esas orientaciones que nacen precisamente desde un escritorio como lo es el ministerio, pero que nosotros con la madurez que hoy por hoy ya tenemos como resultado de todo un ejercicio de reflexión y de construcción de nuestras propuestas pedagógicas, tendremos necesariamente que asumir un papel de liderazgo frente a esas realidades. Ese sería el aporte, joven Alfredo. Muy bien, claro, esa nueva escuela amerita transformaciones, ¿no? Y por supuesto que deben venir desde la transformación del currículo. Entonces, ¿qué nos comenta, señor rector, padre Fabián?
La comunicación, no sé si me escuchan bien, es muy, interfiere mucho, Sí, pero lástima. Me ha desesperado esa parte a mí. Hoy la red estuvo fallando ostensiblemente, sí. Pero en bueno, este momento sino en el plano actitudinal, existencial de los directivos, de los docentes. Creo que la actitud con que nosotros nos expresemos en la comunidad, el manejo de nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestra manera de acoger, de tratar a los demás, creo que es la humanidad misma la que genera en nosotros, la que va a generar esa confianza y va a generar también como eh, esa esperanza frente al futuro y frente a la vida escolar de todos los integrantes de nuestras familias educativas. Después de esta pandemia, la invitación con relación al currículo es adoptar un currículo pertinente, dejando atrás esos contenidos irrelevantes que de pronto no son tan importantes. Ese currículo donde esté muy bien definido cuáles son los desempeños que debo alcanzar durante el año, que sean conocidos por todos los estamentos de la comunidad educativa, que los tengan muy claros los maestros, los padres, los estudiantes, y estén listos para adaptarlos a cualquier circunstancia de la vida. Lo que nos viene en el futuro es que en cualquier momento, como nos ocurrió ahora, 5 de la tarde, nos van a decir mañana, ya no podrán ir hasta el colegio, hay confinamiento y por lo tanto todo debe estar nuestro currículo preparado para enfrentar y adaptarse con facilidad a las circunstancias que nos pueda dar la vida, favoreciendo ante todo la vida, la nos alegría, están la paz. saboteando. En este momento, Termina entonces mi intervención, que esos currículos sean pertinentes y dejando atrás lo irrelevante. bueno, con los problemas de conexión y problemas. Señor rector, entonces tiene la palabra. Bueno, yo creo que asimilando las enseñanzas que nos deja esta pandemia, que aún no ha terminado, pues yo decía que de cuánto dure también dependerá sus efectos. Y los efectos en lo que refiere a nuestro quehacer pedagógico. Porque si logramos posicionar, asumir o asimilar estos principios, estas enseñanzas, estos sentidos de valoración de las cosas, de la realidad, esta sensibilidad la logramos asimilar, seguramente que vamos a ser capaces de motivar cambios en nuestros currículos. Y es necesario hacerlo por todo lo que hemos manifestado en este conversatorio. Lo importante es que esta situación nos deje esas enseñanzas para la práctica, que no las dejemos pasar y que se vayan, como he dicho, como se va la pandemia. En la medida en que podamos nosotros haber asumido estos retos y llevarlos a la praxis de nuestro currículo, habrá sido una experiencia histórica muy enriquecedora. De hecho, en este momento nos encontramos motivados. Nos encontramos motivados los directivos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia hacia el cambio.
Y ese estado emocional o ese estado de sensibilidad es importante asumirlo para lograr que nuestros currículos sean de un alto contenido humano, de un alto contenido transformador, de una educación para formar personas capaces de transformar la realidad de este país. Sensibilizados en el valor por la vida, sensibilizados en el valor de la escuela, sensibilizados hoy en el valor que tiene la familia, sensibilizados en el valor que tenemos los docentes, porque todo eso había perdido valor tal vez, pero hoy estamos recuperando ese aprecio por todos estos componentes de nuestra labor educativa. Hacer ejercicio de todo esto, llevar a la práctica en nuestros currículos, insertarlo en nuestros currículos, creo que es una gran tarea que nos asiste a nosotros como rectores y a todos nuestros docentes. Bueno, entonces los he colocado a todos en pantalla para manifestar el agradecimiento en público por sus aportes muy valiosos. En este momento siempre estamos convocados a reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico, sobre nuestro quehacer como directivos. Por supuesto, en el sentido de que estemos convocados a esos cambios que sean para bien, cambios positivos. Lastimosamente, hoy estuvo muy marcada las dificultades en la conexión, pero con todo y eso hemos sacado avante el conversatorio. Esperamos que la audiencia, y bueno, de hecho en los comentarios lo han manifestado, que esto es asertivo, se quedarán muchas reflexiones. Aquí hay mucha tela que cortar. Igual, con un solo conversatorio no le vamos a dar espacio o, si se quiere, solución a toda la expectativa que se genera esos nuevos cambios. Pero el tiempo pues se nos ha agotado, entonces no me queda sino agradecerles sus aportes, agradecerles su participación, que estén siempre abiertos a compartir esos saberes que desde la dirección ustedes lo vienen ejecutando en sus instituciones, que por supuesto son muy destacadas. Entonces, como conclusión, es el cambio, ¿cierto? Y para ello hay que restablecer lo que está establecido. Despedimos la transmisión con la invitación para los conversatorios que más adelante tenemos planteados. Se ha creado este espacio de encuentro y diálogo. Esperamos que siempre haya la audiencia como en los anteriores y como el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por participar, gracias por haberse conectado. Voy a dar finalización aquí. Saludos del Magisterio de Nariño a todos los maestros. El sindicato está para su servicio. Bueno, muchas gracias.